Realmente nunca pensé que tendría que escribir sobre algo como esto. Soy el Dr. Jorge Weaver. Soy un micólogo líder en la Universidad de Maryland. Últimamente las cosas se han ido al carajo. Así que déjame empezar desde el principio. Era un día cálido de mayo. Mi amigo Rui Fitzpatrick y yo íbamos a un parque estatal en Virginia, no recuerdo cuál. Habíamos empacado cervezas y alimentos al azar. Yo iba a llevarnos hasta allí y él iba a regresar. Cuando llegamos era media tarde y comenzamos a montar nuestras tiendas de campaña. Siempre he sido terrible en eso, así que Roy tuvo que ayudarme. Se me daba bien encender fuegos, solo porque había traído un encendedor. Encendí un fuego y saqué nuestra comida. Había traído algunas patatas fritas y perritos calientes, y Roy trajo algo, no lo recuerdo, tal vez algo de comida. Nos sentamos alrededor de la fogata y recordamos nuestra vida y si estábamos orgullosos de quienes nos habíamos convertido. Disfruté mi vida, viví solo excepto por mis mascotas y tengo un trabajo bien remunerado que realmente me gusta. Roy trabajó como biólogo en el mismo campus que yo. Nos conocimos en un bar a unas cuadras, somos amigos desde hace unos 12 años. Nunca pensé que la vida cambiaría tan repentinamente. Nos quedamos sentados un rato más antes de que ambos nos durmiéramos. Estábamos planeando caminar mañana una vez que tuviéramos coherencia después de todo el alcohol. Cuando desperté me golpeó como un camión. Había un hedor espantoso en el aire húmedo y estancado. Fue extremadamente asqueroso. Sin mencionar que estaba lloviendo. El pronóstico decía que no llovería, pero se equivocó como siempre. Me empapé en el momento en que salí de mi tienda. Vi que la tienda de Roy ya estaba abierta. Cuando caminé hacia su tienda, estaba vacía. No sabía dónde estaba. Decidí intentar encontrar la fuente del hedor. Me tapé la nariz con la camisa. Miré un rato a mi alrededor. Cuando seguí el sendero la cosa empeoró. Supe que estaba más cerca cuando pude olerlo a través de mi camisa. Cuando rodeé un árbol, vi lo que olía. Cuando lo vi, vomité lo que tenía en el estómago. Ante mí, en el suelo, había un cuerpo que parecía estar en avanzado estado de descomposición. Tenía una gran cantidad de hongos y mohos que crecían en él. Esto fue discordante porque debería haber podido olerlo la noche anterior. Miré más de cerca y me di cuenta de que el cuerpo era, hasta donde podía ver, Roy. Quería huir. Quería correr hacia el auto y alejarme a toda velocidad, pero tuve que llamar a la policía. Cuando llegó la policía, me interrogaron. Obviamente yo era el principal sospechoso, me dijeron que podía irme, pero parecían aprensivos a hacerlo. Conduje de regreso a mi departamento en DC. Entré corriendo y cerré la puerta, antes de caer al suelo, para acurrucarme en posición fetal. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, pero finalmente tuve que levantarme para beber agua, antes de morir de deshidratación. Fui a trabajar al día siguiente, tratando de olvidar lo que vi. Un paciente del Hospital Municipal de Baltimore me dio una muestra de moho. El hombre que me lo entregó también me informó que estaba creciendo en sus pulmones y corazón. No me emocionó ver esto porque mi amigo acababa de sucumbir a algún tipo de infección por hongos. Coloqué el molde bajo mi microscopio y lo observé. El molde parecía moverse por sí solo. Movimientos muy sutiles. Se necesitaría alguien observador para darse cuenta. Se movía hacia mí lo mejor posible mientras estaba atrapado entre dos pedazos de vidrio. Quité la pieza superior. Sus hebras de hongos comenzaron a crecer hacia mí. Volví a colocar el vaso. Nunca había visto un moho como este. El paciente del que habían obtenido este molde había muerto antes de que la ambulancia llegara al hospital. Decidí ir a ver al paciente por mí mismo y ver cómo estaba creciendo el moho. Cuando llegué al hospital le dije a la recepcionista quién era y para qué estaba allí. Me dijo que el paciente estaba en la habitación 406. Subí en ascensor. Troté por el pasillo hasta la habitación 406. Cuando entré estaban a punto de trasladar el cuerpo a la morgue.
Los enfermeros me preguntaron quién era y por qué estaba allí. Les dije que trabajaba en la Universidad de Maryland y que era un micólogo destacado. Les informé del motivo de mi visita, para observar el cuerpo y su moho atípico. Me dejaron ver el cuerpo. El estado del cuerpo era extremadamente pobre. Se estaba pudriendo y el moho estaba invadiendo muchas partes. Aunque el moho crece en sujetos vivos y muertos, nunca al ritmo registrado. Generalmente las personas que inhalan esporas pueden ser tratadas y liberadas. Quizás se trataba de una forma de micotoxina hipermortal. Era posible, pero ciertamente poco común. Tomé una muestra del molde y la puse en un recipiente pequeño. Cuando despegué los hilos de moho, comenzaron a crecer hacia mí, exactamente como la última muestra que me dieron. Miré una vez más. Una cosa que noté fue que de los ojos del paciente crecían hongos muy pequeños. Esto fue demasiado para mí, así que agradecí a los enfermeros y me fui rápidamente. Pensé que podría olvidarme de lo que pasó ayer, pero supongo que trabajar tan cerca de los hongos no ayuda. Regresé al campus y fui a mi laboratorio. Me quedé perplejo ante la naturaleza de este molde. Seguí observando este molde. Después de hacerlo por un tiempo, decidí probarlo en algo que viviera a mi lado. Saqué una mariquita del exterior y la dejé caer junto con una hebra de moho en un recipiente. El moho creció hacia la mariquita. El insecto asustado se dio cuenta e intentó escapar, pero no había mucho espacio. Cuando la hebra llegó a la mariquita, atravesó su exoesqueleto y dejó de moverse. Mientras permanecía allí inmóvil, lo daba por muerto. Vi diminutas hebras de moho emergiendo de debajo del exoesqueleto. El moho dejó de crecer después de abarcar todo el insecto. De mala gana capturé otro insecto del exterior, esta vez una avispa. Queriendo demostrar lo que había encontrado, cogí una cámara. Lo instalé apuntando al recipiente en el que estaba la avispa. Puse la avispa en el mismo recipiente en el que estaba la mariquita muerta. Las hebras de moho, como sospechaba, comenzaron a crecer hacia la avispa. Los mismos resultados ocurrieron una vez más. La avispa había sido invadida por el moho. Coloqué una muestra de moho bajo el microscopio una vez más, esta vez para ver si realmente había esporas en el micelio, y así fue. Esto me preocupó mucho, porque ahora muchas personas habían estado en contacto con este moho, incluido yo. Desgraciadamente no pude saber de dónde era el paciente que había muerto a causa de este moho, porque los hospitales no se limitan a dar información. Guardé las muestras de moho en la caja fuerte de mi trabajo, solo para asegurarme de que nadie las toque. Regresé a casa y reflexioné sobre los últimos 2 días. Por lo que pude ver, el moho estaba presente en al menos 2 estados, tal vez en DC, pero no tenía pruebas. Decidí investigar más casos como este, si es que los había, estaba tratando de ver qué tan extendido estaba. Intenté buscarlo, pero el único caso fue el que estaba en el hospital de Baltimore, además de Roy. Ambos aparecieron únicamente en sitios web de noticias locales. Supongo que nadie realmente pensó mucho en ello. Cualquier tipo de hongo con capacidad de propagarse así podría convertirse en un desastre internacional. También fue confuso porque se propagó extremadamente rápido entre los insectos, pero no estaba seguro de cuánto tiempo tardó en propagarse en Roy o en el paciente. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi laboratorio, me informaron de 3 casos más de moho, todos ocurridos en los enfermeros que habían ayudado a transportar el cuerpo a la morgue. Todos se encontraban actualmente en el hospital en estado crítico. Unos minutos más tarde llegó un hombre con traje negro. Buscaba micólogos. Obviamente estaba tratando de ver desde adentro a los pacientes y sus condiciones. Le dije al hombre mi posición y él pareció pensar que era lo suficientemente buena, así que me llevó de regreso a su auto. Entré y me senté en el asiento del pasajero delantero. En el camino, el hombre me explicó que estaba trabajando para el hospital y que lo habían enviado a buscar a alguien que fuera bueno con los hongos. Me informó de lo que les estaba pasando a las víctimas de este moho. Cuando llegamos al hospital corrimos a la sala de aislamiento.
Me dieron un traje de materiales peligrosos para que me pusiera. Me alegré de haberme salvado de la suerte en mis 2 encuentros anteriores con este hongo. Llegamos a la habitación con los 3 pacientes. Todos estaban siendo atendidos por personal del hospital con trajes protectores. Todos ellos parecían estar al borde de la muerte. Con solo mirar apenas se podía decir que estaban vivos. Me acerqué a una de las enfermeras. Pregunté qué tipo de medicamento, si es que les estaban dando alguno. Me dijeron que estaban tomando los medicamentos antimicóticos más fuertes que tenía el hospital y que no parecían estar funcionando. El personal me preguntó qué sabía sobre el hongo. Les dije todo lo que sabía. Me agradecieron que tuviera alguna información. Mientras todos estábamos allí, uno de los pacientes murió de manera audible. Tosió violentamente y se hundió. Cuando tosió, una gran nube de esporas brotó de su boca. El personal y yo corrimos para ver cómo era. Al igual que el cuerpo que vi ayer, el moho se estaba apoderando de su piel. Los hongos venenosos también sobresalían de su piel. Exactamente lo que les había sucedido a las 2 últimas personas que habían sucumbido al moho. Esta era una infección que debía tratarse con mucho cuidado. Si estas esporas se liberaran al aire, el daño sería catastrófico. Le dije al personal del hospital que debían tratar esta situación como si fuera a acabar con el mundo. Una mujer vestida con un traje protector se acercó a mí. Tenía cabello rubio oscuro y una cara con el ceño fruncido. Parecía tener unos 50 años. Se presentó como la doctora Catherine Brackenridge. Ella era la directora de respuesta a desastres del hospital, ODR de su trabajo principal era prevenir la propagación de enfermedades extremadamente mortales o contagiosas. Me preguntó qué tan rápido podría propagarse algo como esto. Le expliqué que cuando las esporas se liberan, si son transportadas por el viento, pueden viajar tan lejos como llegue el viento. Teóricamente al otro lado del mundo si el viento aguanta todo el camino. Se sentó y pensó por un momento. Decidió que, aunque ocupaba un espacio valioso en la sala de aislamiento, mantendría a los pacientes aquí. Me preguntó cuáles eran las formas más efectivas de eliminar los hongos. Le dije que el vinagre podría funcionar para matarlo y, de lo contrario, el calor extremo, el frío extremo o el fuego. Dijo que no quería prender fuego al hospital y que la habitación no estaba lo suficientemente aislada como para mantenerla tan fría como necesitaban. El vinagre probablemente no eliminaría la amenaza por completo. Le informé que la lejía también podría funcionar. Pensó por un momento antes de salir de la habitación. Miré a los demás pacientes que, según el monitor de frecuencia cardíaca, todavía estaban vivos. Parecían como si estuvieran en el infierno. Pude ver cómo el moho se extendía lentamente bajo su piel. Uno de ellos empezó a decaer. El resto del personal en la sala no hizo ningún movimiento, tal vez pensando que no había forma de detener lo que estaba sucediendo. Vi que el moho debajo de su piel había llegado hasta su cráneo, así que asumo que creció hasta su cerebro. Catherine regresó con trajes ignífugos y revestimientos para las paredes. Nos dijo que íbamos a quemar la habitación hasta que estuviera segura de que el moho estaba muerto. Hicieron que el resto del personal sacara a los pacientes fallecidos de sus camas y los colocara sobre el revestimiento de pared ignífugo que ella había colocado en el suelo. Los cuerpos fueron colocados sobre las colchonetas y Catherine nos hizo salir a todos y ponernos nuestros trajes nuevos. Cuando regresamos nos preguntó si estábamos listos. También había traído un extintor por si el fuego se salía de control. Ella prendió fuego a los cuerpos y todos vimos como el moho que era visible se redujo a nada mientras el fuego arrasaba los cuerpos. Podíamos escuchar crujidos mientras la piel se derretía y se partía. Catherine esperó unos buenos 20 minutos antes de apagar el fuego. Cuando lo hizo que los enfermeros vinieran con bolsas para cadáveres y me dijo que regresara al lugar de donde había venido. Cuando regresé al campus, fui inmediatamente a mi laboratorio para asegurarme de que nadie hubiera entrado en mi caja fuerte y tocara las muestras. Por suerte nadie lo había hecho.
Seguí trabajando el resto del día hasta que terminó mi turno. Fui a casa y alimenté a mis mascotas. Después de lo cual seguí intentando encontrar algún otro ejemplo de este tipo de hongo. No pude encontrar ninguno. Esto alivió mis temores. Pasaron varios días sin muchos incidentes, parecía como si la propagación hubiera sido limitada o inexistente. Entonces, de alguna manera, se me olvidó que Roy estaba afuera y que había muchos policías a su alrededor. Aunque, que yo sepa, no surgió nada de eso, así que tal vez estuvo bien. Lamentablemente, mis pensamientos anteriores sobre la situación habían sido equivocados. Aproximadamente un mes después de que se quemaran los cuerpos, escuché en las noticias que el hospital de Baltimore estaba cerrado. Un periodista estaba delante del hospital hablando de cómo varias decenas de personas habían enfermado con un nuevo tipo de infección. Dijo que no sabía de qué tipo, ya que no se había revelado. Hablaba de que todos los pacientes se encontraban en estado crítico y que todas las ambulancias estaban siendo desviadas a un hospital cercano. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero estaba impotente. Decidí destruir mi muestra del moho, ya que era demasiado peligroso para existir. Lo saqué de mi caja fuerte y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, traté de pensar en cómo haría esto. Decidí encender fuego de grasa en mi estufa y quemarla. Lo hice sabiendo lo peligroso que era. Afortunadamente para mí, no incendié mi apartamento. No tenía idea de qué hacer, estaba asumiendo que mi departamento estaría inundado de solicitudes para ayudarme a aprender sobre este nuevo moho. Al día siguiente en el trabajo, varios agentes del gobierno llegaron al laboratorio donde yo y varios otros trabajábamos. Dijeron que necesitaban a quien fuera el micólogo con más experiencia, nadie dijo nada, entonces, tratando de entender qué estaba pasando, dije que sí. Esto fue un error, pero no me daría cuenta por un tiempo. Me dijeron que fuera con ellos. Una vez que estuve dentro de su elegante auto, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que, si se violaba, podría llevarme a ser procesado. Me llevaron al hospital y me llevaron adentro. El lugar estaba tan vacío como siempre. Me llevaron por el pasillo hasta una habitación con un paciente moribundo. Me mostraron esto y me contaron lo que estaba pasando. Yo ya estaba consciente, pero estuve sentado durante su conferencia sobre eso, después les dije que ya había estado lidiando con esto, entonces les dije que lo que hice para deshacerme de eso fue quemar los cuerpos. Los 3 agentes que me habían llevado comenzaron a reflexionar. Después de unos minutos me dijeron que me necesitaban para ayudar a desarrollar una cura. Me quedé desconcertado, acepté estúpidamente y luego me llevaron de la habitación en la que me encontraba a otra habitación diferente del hospital. Catherine estaba presente en esta sala, que parecía una sala de profesores. Catherine me preguntó si me habían reclutado y asentí. Ella suspiró y parecía desesperada. Los agentes me dijeron que esperara hasta que llegara un agente de los CDC para discutir los planes de contención. Esperé una buena hora antes de que la puerta se abriera de nuevo. Catherine no dijo nada en todo el tiempo y yo no supe qué decir. Cuando se abrió la puerta, un hombre con un traje protector entró en la habitación. Medía 6'3", era calvo y tenía alrededor de 40 años. Se presentó como un agente de enfermedades de emergencia de los CDC. Estuvo aquí para recolectar muestras y cualquier información que pudiera antes de llevarnos a Georgia, para estar presente en la sede de los CDC. Preocupado por mis mascotas, le pregunté si podía llevarlas conmigo. Me dijo que sí y que todo eso estaría cubierto antes de irme. Lo seguí hasta la UCI, donde comenzó a observar a los pacientes que, como de costumbre, estaban al borde de la muerte. Rompió un hongo y lo colocó en un frasco. Luego tomó algunas esporas que el paciente estaba exhalando. Observó al paciente durante 13 minutos más antes de morir. Entró personal del hospital y se llevaron el cuerpo, estoy seguro de que lo iban a quemar. El agente del CDC nos llevó a Catherine y a mí de regreso a la sala de profesores, donde nos presentó un portapapeles con lo que parecían 30 páginas adjuntas.
Nos dijo que para ir con él tendríamos que leer el formulario y escribir nuestra información. Lo leí todo. Lo esencial era que no se me permitiría hablar de nada de lo que había visto. Me pagarán y me darán un alojamiento adecuado en la sede del CDC. No se me permitirá salir hasta que lo autorice un administrador de CDC y al firmar reconozco y acepto el contenido del formulario. Mencionó que mis pertenencias y mis mascotas serían recogidas por agentes del CDC. Me senté y pensé durante un buen rato en esto. Me pagarían y me darían vivienda. También se me permitiría llevar a mis mascotas. La parte con la que estaba luchando era no poder salir hasta que me lo permitieran. Catherine ya lo había firmado en ese momento. Mis mascotas eran lo único que me importaba, firmé. Me pidió dirección, número de teléfono, nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier condición médica que tuviera. Después de completar el formulario, se lo devolví al agente del CDC que estaba frente a mí. Lo tomó y nos dijo que lo siguiéramos. Me levanté y seguí a Catherine. Salimos del hospital y entramos en un automóvil con el logotipo del CDC en la puerta. Nos abrió la puerta y ambos nos sentamos dentro. Se sentó en el asiento del pasajero delantero y le dijo algo al conductor que no pude entender. El coche empezó a andar y yo estaba sudando y nervioso. No tenía idea de cuánto daño podría causar este hongo o cuánto tiempo estaría atrapado en la sede del CDC. Esperaba que los tuvieran un plan para abordar esto. Me preguntaba si ya habían informado a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pensé que habrían tenido que hacerlo en este momento. El coche se dirigió al aeropuerto de Baltimore, donde nos dijeron que saliéramos. Entramos al aeropuerto y, como de costumbre, pasamos por el control de seguridad. Después de eso nos llevaron a la puerta 6, donde nos esperaban otras 2 personas. El avión conectado a esta puerta parecía privado, así que me pregunté quiénes eran estas otras 2 personas. Tomé asiento y seguí nervioso. Catherine parecía tranquila y serena. Ella pareció notar que yo estaba nervioso y trató de asegurarme que todo estaría bien. Quería creerle. Tenía tantas ganas de creerle que creo que casi lo hago. Después de unos minutos pudimos abordar el avión, que era bastante pequeño y tenía sofás y un televisor. Nunca antes había subido a un avión como este. Normalmente lo único que puedo permitirme es un billete de autobús. Me senté en uno de los sofás mientras Catherine, la agente del CDC, y las otras 2 personas subían. Catherine se sentó en una silla al fondo y los otros 3 se sentaron en el sofá restante. La televisión estaba en un canal de noticias nacional, pero estaba en silencio. El agente del CDC finalmente se presentó ante mí como Richard Giles. También me dijo dónde estaban algunas patatas fritas y refrescos. Estaba demasiado nervioso para comer. Me quedé mirando la televisión cuando sentí que el avión comenzaba a moverse. Me dijeron que el vuelo duraría aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Estuve nervioso todo el tiempo, las noticias nunca mencionaron nada al respecto, lo cual me alegró, significando que no estaba tan mal todavía. Me preguntaba si todos los infectados en el hospital ya estarían muertos. Si era así, sabía que los iban a quemar. Esperaba que esto resultara efectivo, aunque no sé cuántas esporas flotaban en el hospital. Catherine no hizo nada en todo el tiempo. En cuanto a Richard y los otros 2, hablaron durante todo el vuelo, aunque fue en voz baja, por lo que no pude entender lo que decían. Me hicieron gestos un par de veces, así que supongo que estaban hablando de mí en algún momento. Sentí el avión aterrizar y mi estómago volvió a hundirse. Esta vez me pregunté qué me dirían en la sede del CDC. Cuando me bajé del avión, Richard me condujo fuera del aeropuerto y hacia otro automóvil con el logotipo del CDC en la puerta. Sin embargo, este era una limusina. Me senté atrás mientras todos los demás entraban. El auto comenzó a moverse y no pasó mucho tiempo después de que llegué al edificio principal del CDC. Fue impresionante. Podría estar emocionado si las circunstancias no fueran tan sombrías. Richard nos llevó a una zona de recepción.
Se nos permitió seguir adelante sin firmar nada. A través de pasillos sinuosos y escaleras, llegamos a lo que supuse que sería el tercer subsótano. Desde aquí nos condujeron a una gran sala circular, con una mesa en el medio. Según mi cuenta, otras 28 personas estaban sentadas a la mesa cuando entramos. No mucha gente parecía darse cuenta de que habíamos abierto la puerta. Me senté en una de las sillas vacías y, después de unos minutos de que la gente hablara, terminaron y miraron a Catherine y a mí. El hombre que parecía estar a cargo habló. «Entonces eres Jorge Weaver, supongo, y esta es Catherine». Sí señor», tartamudeé. «Gracias por elegir trabajar con nosotros, lo ha hecho mucho más fácil. Ahora quizás tengas algunas preguntas sobre tu participación. Bueno, tú, Jorge, fuiste elegido porque no solo eres micólogo, sino que fuiste la primera persona en ver un ejemplo de lo que ahora llamamos AGG 091. En cuanto a ti, Catherine, fuiste elegida porque estabas a cargo de contener a algunos de los primeros infectados. Ahora, si pudieras ser tan amable de compartir con nosotros lo que ya sabes sobre esta enfermedad». Yo empecé. Bueno, en realidad tenía una muestra y después de probarla en 2 insectos, una mariquita y una avispa. Puedo decirles que sea lo que sea, es capaz de sentir dónde está el organismo más cercano a él, crecerá hacia él y luego perforará la piel o exoesqueleto para comenzar a crecer dentro del organismo. Catherine me cortó diciendo: «Desde la llegada al hospital hasta la muerte del paciente transcurren una media de 15 horas. Ahora, para que quede claro, no sé cuánto tiempo estuvo creciendo dentro de ellos antes de ser admitidos. Cuando ingresaron, la queja habitual era que tenían dificultad para respirar y tenían taquicardia o arritmia. Entonces, basándose en eso, ya había salido de sus pulmones y llegó a su corazón. Y esto significa que todos y cada uno de los pacientes que ingresaron habían inhalado esporas. Lo que significa que hay esporas en el aire arriba, alrededor de Maryland y Virginia». Hubo silencio en la habitación durante unos buenos segundos antes de que varias personas se fueran. El hombre que se había dirigido a nosotros nos dijo que lo siguiéramos. Nos llevó a una sala de computadoras, con una pantalla grande al frente de la sala, con un mapa mundial. Observé cómo el mapa se acercaba al este de los Estados Unidos. Me pidió que les dijera dónde estaba exactamente cuando vi por primera vez a AGG 091. Les dije el nombre del parque y vi caer un alfiler en la ubicación. En otro panel los vi observando los patrones del viento durante los últimos 47 días. Superpusieron esos datos con los datos de las ubicaciones de los brotes. Según lo que decía, las esporas podrían haber viajado hasta Maine en este punto. Sentí que mi estómago se hundía nuevamente. Si llegó hasta Maine, ¿cómo podría detenerse? El hombre que nos había traído hasta aquí sacó un teléfono móvil de su bolsillo. Utilizó uno de sus marcados rápidos y se alejó mientras sonaba. Catherine se acercó a mí y simplemente sacudió la cabeza y le dije: «¿En qué diablos me metí? Joder, solo me faltaban unos años para jubilarme». La miré, preguntándome cómo se mantenía tan tranquila. Tal vez simplemente no le importaba, o tal vez había visto tantas cosas que ya nada la afectaba. «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué dices eso?». Su pregunta me sacó de mis pensamientos. Curiosidad y dinero, supongo, lo único que realmente me importa son mis mascotas, y están aquí. Ella apartó la mirada cuando terminé de hablar y se cruzó de brazos. Volví a mirar la pantalla. Apareció un número etiquetado como casos confirmados. El número decía 43. Maryland, DC y Virginia estaban sombreados en rojo. Después de unos momentos, el número saltó de 43 a 49 y Nueva Jersey quedó sombreada. En ese momento supuse que estaban llamando a los principales hospitales de estos estados y preguntando si tenían algo como esto. 6 nuevos casos en Nueva Jersey. Apareció otro número, etiquetado como muertes confirmadas. El número decía 40. Lo que significa que solo 9 personas infectadas seguían vivas. No sé cuánto tiempo vi crecer ese número,
hasta que Rachel me dijo que podía ir a mi habitación y que si necesitaba algo, me llamaría. Decidí quedarme en la sala grande, con ganas de ver aumentar el número de casos. Fue a los 67. No sé cuándo, pero me quedé dormido porque me despertó Richard, quien me dijo que necesitaba mi ayuda. La pantalla todavía mostraba 67. Caminé con Richard hasta una sala de laboratorio. Varias personas estaban trabajando aquí cuando entré. Richard me entregó a otra persona. Esta persona se presentó como el investigador Kevin Graham. Me dijo que quería saber qué se podía hacer para matar el hongo. Le dije que la medicina antifúngica súper fuerte lo desaceleraba un poco, pero aparte de eso, todo lo que había probado era fuego. Le expliqué que tal vez el frío extremo podría terminar matando al paciente con hipotermia. Lo consideró por un momento. Pude ver que tenía una muestra del hongo detrás de él. Lo había probado en una rata. Al parecer, la rata en cuestión llevaba mucho tiempo muerta. Me preguntó si las esporas eran inflamables y no tuve respuesta. Se volvió hacia su rata muerta y se inclinó más para observar. Pude ver el hongo tratando de crecer hacia él. Le pregunté si podía probar algo con el cuerpo. Dijo que sí, siempre y cuando no lo sacara del contenedor. Nos posicioné a él y a mí aproximadamente a la misma distancia del contenedor. Estaba tratando de ver si podía crecer hacia más de un organismo a la vez, y sí, podía. Fue creciendo hacia los dos, hacia mí más rápido, supongo porque estaba más cerca. Luego pregunté si podía poner un poco de tierra allí. Él dijo que sí. Estaba tratando de ver si crecería bajo tierra, porque si era así, estábamos en problemas. Mis temores se confirmaron cuando lo vi echar raíces en el suelo, como si intentara evitar su propia eliminación. Según la prueba con ratas, era lo suficientemente fuerte como para penetrar la piel y el exoesqueleto, pero no el vidrio. Le pregunté cuánto tiempo tardó la rata en dejar de moverse por completo y dijo 15 minutos y 36 segundos. Dijo que hizo que la rata inhalara esporas, es decir, a 15 minutos de los pulmones. Mientras observaba el hongo crecer en la tierra, su micelio comenzó a crecer fuera de la tierra, y una vez a cierta distancia liberaron esporas, una nube tan espesa que pude verla. Mi único pensamiento fue, mierda. Observé con horror cómo las esporas caían al suelo en el contenedor y comenzaban a crecer más hongos. El crecimiento del hongo fue lo más alarmante de todo esto. Después de unos 30 minutos, el recipiente estaba cubierto de hongos tan espesos que ya casi no se podía ver a la rata, enterrada debajo de las gruesas capas de hongos superpuestas. Kevin estaba registrando los datos que habíamos adquirido y enviándolos a un servidor principal. Me quedé allí mirando el tanque de contención. Curioso, tomé otra rata del tanque que había en la esquina inferior izquierda de la habitación. Esperé a que las esporas se asentaran para dejarlo caer. Pude oírlo chillar durante unos minutos antes de que se debilitara. Realmente no pude verlo en el tanque, ya que había demasiado material fúngico allí. Sin embargo, esta cantidad adicional de micelio y esporas provocó que la rata muriera en 3 minutos y 47 segundos. Esto significaba que cuanto más densa fuera un área con AGG 091, más rápido podría matar personas. Consideré cuáles podrían ser las implicaciones internacionales de esto. Teniendo en cuenta que la última vez que vi que el número de casos confirmados era 67, es posible que desaparezca como lo han hecho otras enfermedades. Rápidamente descarté este pensamiento al darme cuenta de que el hongo afectaba a todo, desde el pasto hasta los humanos. ¿Qué pensaría la gente una vez que la existencia de este hongo llegara al conocimiento del público en general? Este era definitivamente un escenario casi apocalíptico. Me sentí fuera de lugar aquí, no estaba del todo seguro de mi propósito. Regresé a la sala de monitoreo, donde encontré a Catherine. Estaba dormida en una silla de oficina con ruedas. La pantalla decía 68 casos, 61 muertes. Aún no se han incluido nuevos estados. Me sorprendió que aún no se hubiera completado Delaware.
Afortunadamente, Canadá aún no había estado expuesto a las esporas. Mientras estaba perdido en mis pensamientos una vez más, un hombre llamó mi atención. Me volví para ver a un hombre de piel oscura con cabello corto y rizado de unos 40 años. Se presentó como James McDonald, el director del CDC. Me dijo que mi propósito aquí era intentar investigar o encontrar cualquier tipo de tratamiento que pudiera evitar que la gente muriera. Mis recursos eran casi ilimitados y mi tiempo estaba limitado únicamente por la extensión. Me enviaron al área de retención principal que contenía el hongo. Había varios investigadores aquí aparentemente estudiando a GG091. Intentar crear una cura iba a ser extremadamente difícil dado lo que tuve que trabajar al principio. Ninguna infección por hongos en la historia había sido tan extrema. Nada podría siquiera compararse. La mayoría de los remedios racionales nunca funcionarían. Hasta donde yo sabía en ese momento, no se podía curar, sin embargo, rendirse no era realmente una opción. Cosas como el eucalipto, la hierba de limón y la menta generalmente funcionaban como antimicrobianos. Sin embargo, en este caso fueron inútiles y no hicieron absolutamente nada para detener la propagación de las esporas. La mayor parte de mi trabajo durante este tiempo me implicó darme cuenta lentamente del horror existencial del escenario que se estaba desarrollando. Sin embargo, logré algunos avances en la creación de una cura. En el primer mes descubrí que el hongo reaccionaba violentamente con otros hongos, a menudo hasta el punto de matar a GG091. El problema era que se necesitaba una cantidad enorme de cualquier hongo en relación con GG091. Esto solo funcionó con el hongo propiamente dicho y los intentos de detener las esporas no tuvieron éxito. Había hongos que no eran fatales para los humanos, sin embargo, como mencioné antes, se necesitaba una cantidad tan grande que los hiciera inviables. Otra cosa que descubrí rápidamente fue que las esporas eran, en realidad, muy inflamables. La temperatura a la que arderían era de 160 grados Fahrenheit o 71 Celsius. Los humanos ciertamente no podrían sobrevivir el tiempo suficiente a esta temperatura como para eliminar todos los hongos al cocinarlos. Después de un mes, los casos habían aumentado a 109. El CDC exigían que todos los hospitales les informaran directamente de cualquier caso. No podía entender por qué el número de casos seguía siendo tan bajo. En ese momento, Delaware, Connecticut y Massachusetts estaban sombreados en rojo. El hongo parecía tener dificultades para propagarse en los principales centros urbanos. Durante un par de días, la ciudad de Nueva York tuvo casos de infección, pero todos desaparecieron y no se informó más. Lo siguiente que intenté fue que el hongo infectara a un huésped que ya estaba infectado con una infección bacteriana o viral. En la mayoría de los casos, con respecto a las infecciones bacterianas, el hongo lo ignoraba. Sin embargo, con muy ciertas bacterias, el hongo se desaceleraba significativamente. Informé estos hallazgos. En casi todos los casos de infecciones virales, el hongo no se vio afectado. Sin embargo, descubrí un virus que mata la presencia de hongos en un huésped. El virus no causaría ningún síntoma en los humanos. Por una vez en este lío finalmente pensé que había una luz brillante. Cualquier tipo de esperanza. Era bastante difícil obtener muestras del virus en cuestión, ya que generalmente habitaba en criaturas oceánicas. Necesitaba probarlo en un humano que ya estuviera infectado. Entonces, con una muestra en la mano, me llevaron en avión a Baltimore una vez más. Una vez que me permitieron ingresar al hospital, me llevaron a la UCI donde estaban retenidos un par de pacientes. Se lo di a uno que estaba en las primeras etapas de la infección. Le inyecté el virus en el brazo y esperé. Cuando me iba antes, los investigadores dijeron que intentarían descubrir por qué detenía el hongo y si algún virus relacionado con él tenía el mismo efecto. Que yo sepa, la mayoría de los micovirus en realidad no dañan a los hongos, sino que mantienen a su huésped aliviado porque existen únicamente en los hongos. Esta fue una excepción bastante interesante, ya que también afectaría a las criaturas de agua salada.
Su nombre provisional era MSV-091. Decidí usar dicho micovirus porque descubrí que las esporas de los hongos quedarían inertes en agua salada. En cuanto al hongo en sí, retarda significativamente su crecimiento en suelos recientemente saturados con agua salada. Sin embargo, esta no era una solución porque inyectar a alguien agua salada no era viable. El hongo que crecía dentro del paciente aún no había alcanzado una etapa en la que hubiera sido visible creciendo debajo de la piel. Les dije a los médicos que me informaran de cualquier cosa que pasara con el paciente. Después de aproximadamente una semana de silencio me dieron la noticia de que el paciente había sobrevivido. Tuvieron que quitarle los hongos muertos, pero sobrevivió. Por supuesto, todo esto fue encubierto por el gobierno para evitar el pánico masivo, una vez que los casos se redujeron a cero. Para evitar la propagación terrestre, se iniciaron incendios forestales masivos a lo largo de la costa este. Además de que las esporas en el aire se incendiaron una vez que el humo inmensamente caliente los rodeó. Han pasado 3 años desde entonces y no se han reportado nuevos casos. Lo único que me pregunto ahora es qué habría pasado si no hubiera tenido la suerte de encontrar un virus de entre miles que afectaba únicamente a este hongo, y si en algún lugar aún quedan esporas esperando ser liberadas.